¿Qué tal, chicos de probabilidad y estadística 2? Vamos a finalizar el día de hoy con el tema del bloque 4 que se llama correlación. Es una técnica que utiliza la estadística para que podamos deducir si dos variables tienen relación o no. La correlación puede ser positiva, negativa o nula. Una correlación es positiva a medida que si una variable aumenta, la otra también. Por ejemplo, la estatura de una persona y el tamaño de su pie. La correlación sería negativa cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, el tiempo de estudio y el tiempo que dedican para jugar. Entre más tiempo dediquen a jugar, menos tiempo les va a quedar para estudiar y viceversa. O bien la correlación puede ser nula, que esto significa que no hay relación aparente entre las variables de estudio. Por ejemplo, la talla de calzado de sus zapatos con sus calificaciones. No existe relación o algo que influya una con otra. También la correlación puede ser perfecta, media o baja. Eso va a depender de los valores. Se considera como una correlación perfecta cuando el resultado del análisis estadístico da igual a 1, una correlación buena cuando es mayor a 0.7, mayor o igual a 0.7, y menor a estos valores, menor de 0.7, se considera una correlación regular a baja. Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos que obtener la media aritmética de cada una de las variables. En este caso, vamos a tener una variable X y una variable Y obtendríamos su media aritmética. Se calcula la varianza de cada variable, la covarianza, que es un dato que relaciona a ambas, y el coeficiente de correlación de Pearson, que se simboliza con la letra R mayúscula, con el cual podemos indicar nuestro resultado del análisis estadístico. Estas son las ecuaciones que tenemos para calcular cada uno de los elementos. Las dos primeras, permítanme, las dos primeras que tenemos aquí nos señalan la media aritmética de la variable X, que es esta, la sumatoria de mis datos entre el número total de datos, y la media aritmética de Y, que es la sumatoria de los datos Y entre el número de datos que se tenga. Después tenemos las desviaciones estándar de cada una de las variables, o la varianza en X y la varianza en Y. ¿Sí? Con las fórmulas, la sumatoria de el dato menos la media al cuadrado entre el número de datos, y a eso se le saca raíz cuadrada. Y lo mismo se hace para Y. Y por último, la covarianza, que es el resultado de la sumatoria de multiplicar el dato menos la media aritmética en X por el dato menos la media aritmética en Y entre el número total de datos que se están analizando. ¿Ok? Y por último, tenemos el coeficiente de Pearson, que es la covarianza entre la multiplicación de la varianza X por la varianza Y. Y como les decía yo, este valor debe ser entre 1 y 0.7 para que se considere que es una correlación de buena a perfecta. Analicemos el primer ejemplo. Hallar la correlación si existe e indicar si es buena, mala o nula. Una compañía de seguros considera que el número de vehículos Y que circula por una determinada autopista a más de 120 kilómetros por hora pueden ponerse en función del número de accidentes, X, que ocurren en ella. Durante 5 días se obtuvo la siguiente información. Aquí tenemos las variables en X, que son los accidentes. El primer día hubo 5, el segundo día hubo 7, el tercer día hubo 2, el cuarto día hubo 1 y el quinto día hubo 9 accidentes el quinto día. En total nos da un número de 24 accidentes en esos 5 días de estudio. En cuanto al número de vehículos que circulaban por la autopista a más de 120 kilómetros por hora, las variables que obtuvimos en esos días fueron 15 el primer día, 18 el segundo día, 10 el tercer día, 8 el cuarto día y 20 el quinto día, para un total de 71 vehículos en ese
el lapso de tiempo. Muy bien, y aquí están las columnas que van a formar nuestra tabla para el cálculo del coeficiente de Pearson o de correlación, que son las que vamos a utilizar en las fórmulas descritas anteriormente. ¿Sí? El dato menos la media en X, el dato menos la media en Y, la multiplicación de esas dos columnas, ¿sí? Luego la primera columna elevada al cuadrado y la segunda columna elevada al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, vamos a proceder a los cálculos. En primer lugar, calculamos las medias aritméticas de cada una de las variables. Como vimos, eran en total 24 accidentes, aquí están, y fueron 5 días de estudio. Entonces voy a dividir el 24 entre 5, me da 4.8. Esa es mi media aritmética de la variable X, que son el número de accidentes. Y ahora la media aritmética de la variable Y, en total fueron 71 casos estudiados en un total de 5 días. Entonces divido 71 entre 5 y me da 14.2. Es la media aritmética de la variable Y, que dijimos que representaba el número de vehículos que circulaban por la autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y con eso ya podemos proceder a llenar la tabla. En la primera columna, a cada dato le vamos a restar la media. Por ejemplo, en X. El primer dato es 5. 5 menos 4.8 me da 0.2. Posteriormente, 7 menos 4.8 me da 2.2. Y así sucesivamente. Como pueden ver, hay casos en que va a dar positivos o hay casos en que va a dar negativos, como en este. ¿Sí? 2 menos 4.8 pues me da menos 2.8. Y así sucesivamente. Posteriormente, que ya llenamos la primera columna, hacemos lo mismo con la variable Y para la tercera columna. 15 menos 14.2 me da 0.8. 18 menos 14.2 me da 3.8 y así sucesivamente. Igual aquí puede haber casos donde nos dé negativos, como aquí. Al restar 10 menos 14.2 me da menos 4.2. Y así llenamos toda la columna 3. Posteriormente, como dice aquí nuestra tabla, esos dos valores los vamos a multiplicar, ¿sí? Lo que obtuvimos en la columna 1 por lo que obtuvimos en la columna 2 y me dan los datos de mi columna 3. Por ejemplo, 0.2 por 0.8 me da 0.16. 2.2 por 3.8 me da 8.36 y así sucesivamente. Aquí sí vamos a obtener la sumatoria porque la vamos a requerir para las fórmulas posteriores. Entonces, ya que llené esta columna, hago la suma de todos los elementos y me dio 76.56. La siguiente columna, aquí está la fórmula, cómo se llena. El dato menos la media al cuadrado. Es decir, esta primera columna que ya llené, solamente la van a elevar al cuadrado. Por ejemplo, 0.2 al cuadrado me da 0.04. 2.2 al cuadrado me da 4.84. Y así sucesivamente. Llenamos toda la columna y sacamos la sumatoria de todos sus elementos, que en esta ocasión me dio 44.44. Y por último hacemos lo mismo con la última columna. La tercera columna que tenemos aquí, esta, como pueden ver, nada más se va a elevar al cuadrado. Es decir, 0.8 al cuadrado, 0.64. 3.8 al cuadrado, 14.44. Y así sucesivamente. Llenamos toda la columna y obtenemos la sumatoria. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esos elementos, ya podemos proceder a utilizar las fórmulas restantes para calcular las varianzas X y varianza y la covarianza, así como el coeficiente de Pearson o de correlación, que es el que estamos buscando. Aquí lo tenemos. El paso número 1 es la varianza en X, con la fórmula que mencionamos antes. De la tabla, la sumatoria me había dado 44.44. Entre 5, que fue el número de casos de estudio, que fueron los 5 días, me da 2.98. A continuación, la varianza en Y. La sumatoria de la tabla me dio 104.8. Entre 5, que es el número de días que estudiamos, y a eso le sacamos raíz cuadrada, como en el anterior, y me da 4.58. Posteriormente, la covarianza. Esta es su ecuación. Es decir, los datos que obtuvimos en la tabla
al multiplicar esas columnas me dio 76.56. Entre 5 me da 15.31. Y ya que tengo esos elementos, ya puedo proceder a calcular mi coeficiente de Pearson, que es la R, que voy a dividir la covarianza, que fue 15.31, entre la multiplicación de la varianza X por la varianza Y, 2.98 por 4.58. Al hacer los cálculos me da 1.1, ¿sí? Redondeado me daría 1.0. ¿Sí? Recuerden que dijimos que no puede pasar de 1, aquí por decimales, quizá error de precisión, se nos pasó un poquito, pero se puede redondear en este caso a 1, lo cual indica que la correlación es perfecta. Quiere decir que sí hay relación entre el número de accidentes que se observaron y el número de vehículos que circulan a más de 120 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que deben de ser prudentes con la velocidad a la hora de manejar, chicos. Gracias. Espero sus dudas y comentarios de este tema para subirles la actividad que se entregará el próximo jueves. Gracias.